La inteligencia es una disciplina muy conocida, pero también muy antigua, de estudiar, de valorar y de controlar. Cuando pensamos en la inteligencia, estamos pensando en toda la conducta y el comportamiento que el hombre hace, porque ve, razona, pero también recuerda y además estructura todas las actividades de su vida. Por ese motivo decimos que la inteligencia es una incógnita, pero que también la conducta y el comportamiento humano es muy complejo, es muy complicado. Cuando hablamos de inteligencia, siempre estamos haciendo una referencia a que con ella el hombre aprende, el hombre razona, por supuesto, el hombre inventa, el hombre busca una serie de actividades para mejorar su vida, para conocer la realidad de la vida. Cuando el hombre es atraído por la realidad, da vueltas con su inteligencia a cómo reducir la vida en esa realidad, acomodarla, se puede decir con un término más exacto. Y muchas veces tiene que inventar. Inventa instrumentos, inventa máquinas apoyado en la técnica que también inventa él. Amigos, Huellas de nuestro tiempo se encuentra con esta dualidad de términos y de contenidos. Por un lado, la máquina y por otro lado, la mente del hombre. Este dualismo nos ha hecho pensar en un tema, en un programa, que les ofrecemos hoy con este título: la inteligencia artificial desde el punto de vista ético y legal. La inteligencia artificial recibió esta denominación a mediados del siglo XX. Decíamos en la primera parte de la introducción del programa que el comportamiento inteligente del hombre es complicado. Se complica mucho más con este tema, con la inteligencia artificial. Para tratar el tema, para estudiarlo, exponerlo, tenemos en el estudio a una investigadora de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, doña Pilar Cousido González. Le damos, como siempre, la bienvenida, segunda bienvenida, porque ya tuvimos la dicha de contar con ella en otro programa anteriormente. Así que bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Me parece que estuvimos juntos aquí hace más o menos 5 años. Creo que tratamos sobre el tema de los secretos de Estado, que es una línea de investigación que he llevado yo desde el principio. Y ahora con el grupo que dirijo, que se llama Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación, pues llevamos un año y medio metiéndonos en el tema de la inteligencia artificial. Amigos, doña Pilar Cousido González es doctora en Ciencias de la Información y en Derecho, profesora titular de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora invitada en universidades extranjeras como París, México y Santiago de Chile, además de ser autora de numerosas publicaciones, siempre con la referencia de la aplicación a los medios de información. Nuestra primera pregunta y nuestra primera cuestión es: les vamos a ofrecer a ustedes un
un dato, diríamos, un spot, una introducción muy gráfica. ¿Cómo a una persona se le puede transformar y modificar y adaptar a otra? Yo he escogido, con tu permiso, lo que nosotros llamamos, nosotros los investigadores, un caso de estudio, un study case, que es un anuncio que pienso que muchísimos españoles han visto en Navidad, el famosísimo anuncio de Cruzcampo con Lola Flores, hecho por la agencia Ogilvy, en donde se ve cómo a partir de una modelo y a base de alimentar una serie de algoritmos se llega a reconstruir la imagen viva, incluyendo su voz, de la famosísima Lola Flores, ¿no? Me parece que esto es un caso de estudio que nos contextualiza muy bien acerca de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, sobre todo para aquellos que generacionalmente la hemos conocido. El impacto de esta imagen y este sonido es inmenso. Pues vamos a verlo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Fíjate, Andrés, Sí. a mí se me pone el pelo de punta, porque realmente es como verla a ella, que todos sabemos que ha fallecido, ¿no? Pero es impresionante lo que se puede hacer con la tecnología en términos de deepfakes, ¿no? De lo que es el aprendizaje profundo. Y esto con la autorización de su familia, es una experiencia impresionante. Pero imaginemos que esto se hubiera hecho de una actriz famosa, que por ejemplo apareciese desnuda y que se hiciera una composición con su rostro en un cuerpo que no fuera el suyo. Pues esto sería un daño muy grande seguramente para esa persona. Así que aquí queda planteado un poco las posibilidades que tiene esta inteligencia artificial. Pilar, comentábamos antes que se ha formado un grupo de investigadores de estudio, porque esto tiene una repercusión amplia, internacional, no nacional, internacional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionáis? Pues mira, hace casi 2 años nosotros habíamos trabajado desde el año 2007, estábamos trabajando sobre la transparencia, pero al ver que la inteligencia artificial cogía tanto vuelo y al ser nosotros la mayoría juristas y comunicadores y desconocer qué proyección se podía hacer de la inteligencia en nuestros campos respectivos, es decir, cómo podría afectar la inteligencia artificial al derecho, cómo quedaría afectada por el propio derecho, qué repercusión podría tener en los medios de comunicación, en la publicidad, en el consumo, etcétera, nos lanzamos a crear una red internacional de investigadores que ha llegado a tener, en este momento estamos rozando casi los 90 miembros, ¿no? De todo el mundo, pero principalmente europeos. Y ya con la energía que habíamos conseguido desde el principio, pues el 29 de octubre pasado presentamos una propuesta de acción cost de la Unión Europea, cuyo título es, en inglés, pero el título es Inteligencia Artificial y Buen Gobierno, individuo, sociedad y políticas públicas.
Y en esta red están presentes físicos, ingenieros informáticos, ingenieros industriales, sociólogos, politólogos, comunicadores, juristas. O sea, hemos conseguido una red internacional multidisciplinar y al mismo tiempo, bueno, de toda Europa, como digo, que está trabajando sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar el buen gobierno de nuestras sociedades. Y la razón fue, digamos, el impulso que nos dio precisamente el desconocimiento, el ser la mitad profanos en este tema. Muy interesante, importante y necesario. Si te parece, aunque no sea una definición amplia y exhaustiva, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Pues mira, estamos hablando de unos sistemas basados en tecnologías de la información y en las telecomunicaciones que pueden llegar a sentir, comprender y actuar de la forma que lo haría la mente humana. Entonces, la base de estos sistemas son, diría que dos cosas, ¿no? Números, porque todo está basado en las matemáticas, en la cuantificación, en los cálculos de probabilidades, números, combinaciones de números y cálculo de probabilidades. Ahí aparecen la robótica, por poner un ejemplo. ¿Cómo se puede, diríamos, situar en la vida este concepto y esta máquina? Porque al fin y al cabo es una máquina, aunque sea inventada por el hombre. ¿Cómo se sitúa sociológicamente, socialmente, este tema, esta diríamos, industria también? Bueno, pues la realidad es que los robots, la robótica, es una disciplina diferente de la inteligencia artificial, ¿no? Pero podemos hablar también de robótica inteligente y entonces ya estamos mezclando las dos áreas, ¿no? Estamos poniéndole al robot inteligencia. Pues estábamos comentando antes, ¿no?, en un previo, que una robot muy famosa, con forma humanoide, quizá la primera, es Sofía, ¿no? Así se ha presentado en sociedad, digamos, con este nombre. Tiene un cuerpo de mujer muy fiel a lo que es una mujer, y se da la circunstancia de que, por ejemplo, en Arabia Saudí, le han reconocido personalidad jurídica. Así que, bueno, es un tema, estamos hablando de hechos, ¿no?, que tienen consecuencias o repercusiones, desde luego éticas, y un poco más allá, también jurídicas y legales. Pero, Pilar, yo que soy un profano en este tema y en muchos también, porque no tenemos por qué ser especialistas en todo, pero cuando pensamos en el concepto persona, cuando pensamos en el hombre que se convierte en persona con una personalidad elaborada por él mismo, estamos haciendo siempre alusión a la inteligencia, pero olvidamos el mundo sentimental y afectivo. ¿No hay aquí una pieza, diríamos, un eslabón inseguro en este sentido de la inteligencia artificial? Sí, en realidad hay mucha incertidumbre, porque incluso los propios ingenieros nos transmiten que cuando ellos alimentan algoritmos tienen una previsión de lo que puede pasar, pero a veces el resultado los sorprende, porque no saben exactamente cómo va a funcionar. Ese es el temor a lo que llaman las cajas negras, black boxes, ¿no? A que en lo que es el sistema haya algo que en el cálculo de probabilidades que haga que el resultado sea inesperado. A lo mejor positivo, pero a lo mejor preocupante, negativo, porque suponga una amenaza, ¿no? Así que, bueno, diría que un primer elemento para estar lo más tranquilos posible dentro de la intranquilidad que esto genera y reducir el grado de incertidumbre es alimentar correctamente los algoritmos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si yo quiero que mi algoritmo entienda lo que es un vaso, ¿no?, y que identifique un vaso, yo tengo que meterle modelos de vasos,
¿Cuántos? Todos los que pueda. Los vasos incluyen vasos de papel, vasos de cartón, vasos de metal, vasos de cristal, copas de todo tipo, y entonces de una manera inductiva este algoritmo va entendiendo lo que es el vaso, ¿no? Y al final, cuando yo le pida a este robot acércame un vaso, es posible que escoja entre los objetos que tiene algo que sea un vaso. Pero imaginemos que le pongo un tiesto, ¿no?, que tiene la misma forma, que es de otro material y que se despista o entiende que eso es un vaso. Pues ahí podría ser un fallo. A lo mejor un fallo irrelevante que me produciría a mí hasta gracia, pero en otros terrenos puede que tenga consecuencias, ¿no?, negativas, y ahí estamos en el terreno de los riesgos e incluso de las amenazas. Si nosotros pensamos, ya has iniciado una aplicación, pero se puede aplicar, por ejemplo, en la educación. Tiene un amplio campo, ¿no? No solamente en cuanto a información, que es importante, y además hoy nuestros alumnos no tienen teóricamente libros de papel, aunque en la práctica tengan, pero no tienen libros de papel, tienen ya el aparato, diríamos, la técnica, que les da la posibilidad de trabajar. ¿Cómo, por lo menos, delimitar un poco desde el campo legal, incluso ético, del comportamiento del alumno? Porque ya no lee, escribe mal, su letra es ilegible. ¿Cómo se puede ir aplicando este concepto tan amplio? Bueno, ahí estamos en una evolución que parece irresistible, ¿no? O sea, este problema que planteas del alumno que tiene una letra ilegible, que yo, por ejemplo, lo vivo en mi propia casa, ¿no?, por falta de práctica, porque no han hecho caligrafía, porque están continuamente con el ordenador, es una cuestión diferente y que tiene que ver con la evolución que está teniendo en la actualidad la tecnología, o sea, el ámbito de la enseñanza y de la educación. En el sentido como más objetivo, es evidente que está yendo hacia derroteros que nosotros no hemos conocido, ¿no? Y eso pues hay que encararlo así, o sea, se supone que ahora el alumno va a escribir tecleando, que no va a hacer caligrafía, que si queremos que sepa hacer una buena letra tendremos que cultivarlo nosotros aparte. Yo creo que la inteligencia artificial ahí nos ofrece bastantes ventajas, porque, por ejemplo, ofrece la ventaja de la enseñanza personalizada, ¿no? ¿Cuántos niños hay, por ejemplo, con dislexia? ¿O cuántos niños que son hiperactivos y que tienen déficit de atención? Hoy hay muchísimo, yo lo observo esto en la universidad. Problemas que son actuales son problemas psicológicos. Los estudiantes llegan con muchísimos problemas psicológicos y cada uno es un mundo. Hasta el punto de que me parece que lo que en el pasado, hace 4 décadas o 3 décadas, era un problema de drogadicción, hoy es un problema psicológico. Los estudiantes con 18 años vienen con muchos problemas, con muchas deficiencias. Entonces aquí la inteligencia artificial sí que puede ayudarles, porque puede adaptarse a sus características y permitir que avancen al ritmo que necesitan. Otra cuestión que me podrías plantear es, ¿y los contenidos? ¿Qué contenidos? Sí. Eso ya es aparte, es los contenidos con los que se nutra efectivamente el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, esos problemas serán los mismos que los que tenemos hoy, ¿no? Sí. Eso es otra cuestión. El campo de aplicación de la inteligencia artificial ya vemos que puede ser amplísimo. Podemos centrarnos, por ejemplo, la salud, las finanzas, hay campos muy específicos que tienen una repercusión y además sustancial importante en la vida social. ¿Cómo, en términos generales, claro, Pilar, no podemos hacer otra cosa, cómo se va aplicando? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros hemos creado un título de experto en la Universidad Complutense, en nuestra facultad en concreto, al que asisten ponentes de muchas especialidades, y es precisamente sobre inteligencia artificial en las ciencias sociales y jurídicas. Y tenemos, por ejemplo, un médico, ¿no? Entonces este médico explica pues cómo con la inteligencia artificial ya están siendo monitorizados, como se dice, controlados, ¿no?, pacientes, por ejemplo,
del corazón, ¿no? O pacientes oncológicos, porque en la distancia el médico y en tiempo real pues puede saber cómo va su nivel de palpitaciones, cómo va, por ejemplo, si le han puesto algún tipo de, o han intervenido su cuerpo con algún tipo de mecanismo, si esto está funcionando correctamente, o por ejemplo, si la medicación que está tomando la está tomando bien en su momento. Así que en el ámbito de la salud, bueno, las aplicaciones son muchísimas, infinitas, y las que quedan por explorar, y muy positivas, ¿no? No quita que puedan producirse fallos, ¿sabes? De alimentación, por ejemplo, y en este sentido que haya riesgos para el paciente. Otro campo, por ejemplo, en las finanzas. Pues en las finanzas tenemos estudio, por ejemplo, de riesgos en la suscripción de préstamos o, por ejemplo, aplicaciones inteligentes que nosotros utilizamos incluso cuando nos acercamos a la banca y metemos nuestra tarjeta y cobramos nuestro dinero o hacemos nuestros ingresos y ya no nos comunicamos con una persona. Eso también es inteligencia artificial y no nos estamos dando cuenta. De hecho, la invasión de la inteligencia artificial es impresionante y para el público muchas veces inconsciente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del marketing, ¿no? Del consumo, pues la existencia de mecanismos de inteligencia artificial que están controlando o que podrían estar controlando nuestras expresiones faciales, nuestra mirada, que podrían interpretarla como si va a consumir, si tiene voluntad de comprar, y esto pues activar mecanismos para acabar de convencernos. Bueno, esto no está permitido, pero son posibilidades, ¿no? Que se ofrecen. No hace mucho aparecía en el campo de la publicidad como en China, por ejemplo, ya no necesitan para ir al metro, no necesitan llevar el ticket. Solamente su cara facialmente le controla y le da paso. Hasta ahí puede llegar, ¿no? Claro, bueno, pero eso luego si tenemos la oportunidad de hablar de la regulación de la Unión Europea, bueno, de los inicios de la regulación, veremos cómo está contemplada esta cuestión del reconocimiento facial masivo, ¿no? Pero es que en China se ha llegado al punto en que los 1.500 millones de habitantes están facialmente reconocidos, ¿no? Y esto, pues claro, es francamente un daño brutal, entiendo yo, a la dignidad de la persona, a su privacidad, y es un seguro contra, digamos, la libertad. Porque ¿quién va a atreverse a levantar la voz o a protestar en China cuando sabe que su rostro está realmente identificado y que a la mínima ya se sabe quién ha intervenido en donde sea, es ¿no? un problema complejo. Bien, ¿alguna otra aplicación en el mundo del transporte? Por ejemplo, en el ámbito del transporte, cuestiones que son problemáticas o que están planteando problemas en la Unión Europea en su regulación, es también el reconocimiento facial. Muchas personas no saben. Sí, claro, cuando llegamos al aeropuerto y vamos a pasar el control policial, pues todos sabemos que enseguida comprueban que el pasaporte, la fotografía, se corresponde con lo que ellos tienen allí, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero lo que no sabemos es que pasamos por determinadas zonas, como si dijéramos túneles, en los cuales hay un reconocimiento real que es en tiempo real y a distancia. Entonces imaginemos que, por ejemplo, una persona que es sospechosa de terrorismo pasa por el túnel, inmediatamente se desata la alarma y esa persona puede ser detenida. Pero claro, los demás, que no somos terroristas, la sensación o la impresión de que estamos siendo facialmente controlados en esas zonas, pues claro, nos plantea hasta qué punto no sé, este atrevimiento o esta, en cierto sentido, amenaza a nuestra privacidad, pues es legítima, ¿no? O es legal. Estamos en la primera parte ya muy al final con el tiempo, pero yo quiero por lo menos ya plantear, estamos hablando de aplicaciones, pero aparece enseguida el concepto riesgo. Ya se ha planteado algún riesgo, por lo menos iniciarlo. Riesgos fundamentales, aunque luego especifiquemos. Vale, pues yo creo que en realidad para la mayoría de los derechos fundamentales, si pensamos en los que están contemplados en el título 1 de nuestra Constitución, en esos,
si pensamos en la Carta de la Unión Europea, en esos. Entonces, ¿cuáles en concreto? Por ejemplo, pues está claro que el de la privacidad es uno de los primeros, ¿no?, que salen. Los datos, si lo pensamos como algo diferente, ¿no?, porque ya incluso en muchísimas páginas de Internet se pone privacidad, y cuando uno entra en privacidad, pues lo que ve es cómo se aplica, por ejemplo, la ley española, la 3/18 de protección de datos, o la directiva, y ahora el reglamento comunitario, el 679 del año 2016, pero también se puede pensar en la privacidad como algo distinto de la protección de datos, ¿no?, porque lo es. Entonces, estas dos cuestiones. Por ejemplo, en la igualdad, el derecho a la igualdad. Pues también podríamos comentar aquí una cuestión que es también muy conocida, sobre todo entre los ingenieros, ¿no?, que es el estudio que se hizo en los Estados Unidos acerca de quién sería el presidente norteamericano ideal, ¿no? Y se alimenta el algoritmo con los datos de todos los presidentes históricos. Y entonces sale que el presidente ideal pues es un hombre de entre 50 años, más o menos, 55 años, blanco, por ejemplo, y de un origen concreto, ¿no? Entonces, claro, preguntamos, ¿y las mujeres? ¿Por qué una mujer no va a ser la presidenta ideal de Estados Unidos? O los hombres negros. ¿Hemos tenido ya o ha habido ya un presidente negro? ¿Por qué no? Pues porque el algoritmo se ha alimentado con los datos históricos. Así que riesgos, efectivamente el riesgo que llaman los ingenieros el sesgo, el bias, ¿no?, que los datos que se metan estén sesgados y en consecuencia el resultado sea un resultado discriminatorio. Bien. Eso sería. Nos quedamos ahí, hacemos una pequeña pausa. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la inteligencia artificial, los riesgos que tiene, pero también el comportamiento y el ajuste ético y legal. Una pausa y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos exponiendo el tema de inteligencia artificial, comportamientos éticos y legales. Continúa con nosotros en el estudio la doctora doña Pilar Cousido González, que es profesora titular de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En la primera parte nos ha hecho una explicación, una amplia explicación, tratando los riesgos, dificultades que tiene la inteligencia artificial, y nos habíamos quedado en los riesgos. En esta segunda parte yo le quiero preguntar a doña Pilar, hay un riesgo muy llamativo, y muy llamativo que es muy humano, porque cuando hablamos con alguien decimos, esta persona no es transparente. ¿Podemos aplicar la transparencia como un riesgo de la inteligencia artificial? Sí, claro. De hecho, hablaríamos de la opacidad, sí, por ejemplo, del código fuente de los algoritmos, ¿no? Entonces, se trata de que, a ver cómo explico esto. Si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial consiste en una serie de algoritmos alimentados con datos, y teniendo en cuenta que hay un cierto riesgo de que el resultado final de esa inteligencia, por ejemplo, sea a veces discriminatorio, a veces sesgado o que pueda causar algún daño, lo lógico es que nosotros queramos conocer, pues, primero, cómo se construyó ese algoritmo y segundo, con qué datos se nutrió. Y
si queremos saber esto, por ejemplo, tanto si es utilizado en el sector privado como si es utilizado en el sector público, pero sobre todo en el público, porque ese es el que se nos aplica a todos, ¿no? Podemos llamar a las puertas de la administración pública y decir cuál es el código fuente de este algoritmo, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hizo una asociación que trabaja sobre estos temas de transparencia que se llama Cibio y preguntó cuál era el código fuente de un algoritmo concreto. Y la administración española denegó ese acceso por considerar que era un asunto de carácter confidencial. Así que Cibio recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reforzó la argumentación de la administración pública. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese código fuente era efectivamente algo de carácter confidencial. Pero Cibio ha recurrido a los tribunales porque no está conforme. El conocimiento de ese algoritmo, de cómo se ha elaborado y de cómo se ha nutrido, es lo que nosotros llamamos, o lo que debería llamarse, principio de explicabilidad. Y esa es la traslación al ámbito de la inteligencia artificial del principio de transparencia. Es decir, queremos saber cómo se ha nutrido. Por ejemplo, en el caso que yo ponía antes y que te ha gustado, sobre el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Si a mí me dice alguien, por ejemplo, unos analistas, ¿no? O un think tank americano, que el presidente norteamericano ideal debe ser hombre, debe tener entre 50 y 60 años, debe haber estudiado en Harvard, por ejemplo, y debe ser blanco. Pues yo quiero saber, primero, cómo se ha elaborado ese software, o sea, cómo se ha construido, y segundo, qué datos se le han metido. Porque a lo mejor si se hubieran metido otros datos, pues saldría que podría ser una mujer, o podría salir, por ejemplo, que podría ser un hombre negro o una mujer negra. Y esos datos no se le han metido, ¿no? Así que el conocimiento de cómo se ha nutrido el algoritmo y de cómo se ha elaborado el software, pues eso se llama principio o responde al principio de explicabilidad y debería ser una exigencia a todos los niveles, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, pero sobre todo en el público. También citabas todo esto aplicado al mundo, por ejemplo, del derecho. Sí. Cuando hay un juicio, el caso de una persona, o incluso en un sistema político, cuando aparecen pues, proximidad de unas elecciones. ¿Cómo se puede manipular el voto, no? Bueno, ahí podríamos abordar dos temas distintos, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que ya prácticamente los juicios están siendo resueltos por inteligencia artificial. No digo ya la recopilación de pruebas, sino incluso el resultado. Claro, eso da un poco de miedo, ¿no? Porque hay esa parte de la caja negra, esa parte en donde el algoritmo elabora sus conclusiones y llega a su resultado, que puede ser un resultado injusto, ¿no? A ver, el derecho para nosotros y tradicionalmente está basado en el principio de la presunción de inocencia y nosotros estamos conformes con eso y lo tenemos asimilado, es decir, nadie es culpable mientras no se demuestra lo contrario. Ese es nuestro principio. Pero claro, en el ámbito de la inteligencia artificial se funciona de otra manera, se funciona con probabilidades. Entonces, yo alimento y digo, si pasa esto, entonces esta es la conclusión. Y a base de meter información y de meter información, pues el algoritmo va llegando a sus conclusiones y lo va haciendo o de una manera inductiva o deductiva. Pero claro, hay posibilidades de que se equivoque y si eso no está supervisado por una persona, pues lo que nos lleva es a aceptar que un porcentaje, no lo sé, ¿de cuánto? Del 10% o del 20% de las resoluciones judiciales van a ser injustas. O sea, estamos alterando los principios del derecho si seguimos por la vía de la aplicación de la inteligencia artificial para resolver los procedimientos judiciales. Y eso es generador de incertidumbre, porque efectivamente en el campo de la inteligencia artificial nos basamos en grados de certeza, en porcentajes de certeza, en que ha aprendido lo que es un vaso y no un tiesto, ¿sí? Entonces esto llevado al derecho, pues esa inteligencia artificial tiene que entender
pues tiene que aprender a sumar todas esas piezas, todas esas pruebas y llegar a la conclusión justa. ¿En qué medida? Pues seguramente habrá un grado más o menos importante de error que estaríamos asumiendo si aceptamos resoluciones judiciales en las que no intervenga un juez, formado como un juez. Eso sería un caso. Sí, sí. Nos estamos metiendo en el enfoque ético y legal del programa, que es nuestra segunda parte. Hemos ampliamente has explicado en la inteligencia artificial los riesgos que tiene, las aplicaciones, pero es importante, ya hemos tocado el mundo del derecho. ¿Cómo se implica, cómo se compromete, cómo se ordena? Porque aquí hay que ordenar, ¿verdad? No solamente mentes que inventan inteligencia artificial, sino también el comportamiento general, ético y legal. Vamos a entrar por ahí, por ese tema. Muy bien, aunque nos queda por tocar un tema que lo podemos ver luego, que es el del voto, que no los perfiles, ¿no? Bueno, pues aquí podemos decir que, bueno, siempre sucede así, ¿no? Que en realidad se dice el derecho es moral o no es derecho. Por lo tanto, quiere decirse que la base del derecho es siempre la moralidad comúnmente aceptada, ¿no? En una sociedad, en un espacio, en un tiempo. Pues lo normal es que se produzcan primero códigos éticos, códigos de conducta, códigos de buenas prácticas, recomendaciones, incluso resoluciones. Y a este nivel está trabajándose en las organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, que tuvo una asamblea general un poco antes de Navidades, ¿no? Y han hecho o están redactando su propuesta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Consejo de Europa, la propia ONU. Todos están trabajando con preocupación sobre la inteligencia artificial y elaborando códigos. Pero claro, esto es movernos en el terreno de la ética, que significa que aquellas personas físicas como nosotros o jurídicas como las empresas o las propias administraciones públicas que aceptan esos códigos se comprometen voluntariamente, pero podrían no comprometerse y utilizar una inteligencia artificial de riesgo sin respetar pautas éticas. Pero claro, el gran paso aquí es el de la legalidad. Cuando nos atrevemos a dar el paso de lo ético a lo legal, porque claro, lo legal sí que nos compromete a todos. ¿Por qué? Porque si no respetamos la ley tenemos que soportar las consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser, como por ejemplo en este borrador de reglamento comunitario, de hasta 30 millones de euros o de hasta 10 millones de euros si no respetamos las pautas que nos marca. Bueno, hay que decir que la Unión Europea es una de las organizaciones que está dando los primeros pasos en la regulación de la inteligencia artificial. En el mes de abril del año pasado se presentó en sociedad, digamos, el borrador de reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Pero pensemos que es un borrador, que todavía no es un reglamento. Este borrador está basado en el concepto del riesgo y lo que se hace, para que entendamos un poco las particularidades del borrador, es distinguir los sistemas de inteligencia artificial en función de los riesgos que comporta. Y se dice, bueno, hay riesgos que están totalmente prohibidos. Por ejemplo, la captación masiva precisamente de rostros, por poner un ejemplo, como se hace en China, en tiempo real y a distancia. Eso formaría parte de un sistema de inteligencia artificial que prohibirá este borrador de reglamento cuando ya sea reglamento y esté vigente, ¿no? Después hay otros sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, son de alto riesgo precisamente la captación
del reconocimiento facial en los aeropuertos, que es el caso que yo mencionaba antes, ¿no? Y luego tenemos otros sistemas de inteligencia artificial que son de riesgos medios o bajos. Por ejemplo, los famosos chatboxes, ¿no? Esto que nosotros tenemos en casa y con los que hablamos, por ejemplo, el Google Home, ¿no? Y le preguntamos qué tiempo va a hacer, le pedimos que nos despierte a una hora determinada, le solicitamos información para hacer las tareas del colegio, como hace mi hijo, por poner un ejemplo, en vez de acudir al libro. Bueno, pues estos se consideran de riesgo medio o bajo. Parece que está comprobado que captan todo lo que hacemos en casa y reciben información incluso no contemplada por nosotros. Y luego hay otros sistemas de inteligencia artificial sin riesgo, ¿no? Para estos 4 niveles de riesgo, incluyendo el no riesgo, este borrador de reglamento de la Unión Europea ha previsto una serie de medidas que tienen que ser respetadas, que van desde la prohibición radical hasta contemplar códigos éticos, que es el caso de los productos que no tienen ningún riesgo, ¿no? Pasando, por ejemplo, por exigir auditorías previas a su utilización, incluso posteriores a su utilización, para ver cómo están funcionando, marcar estándares de calidad, etcétera, ¿no? Así que hay una panoplia amplia de medidas. Sí. Y finalmente, pues hay unas sanciones para aquellos que no respeten las prohibiciones, pues incluso, como digo, multas que llegan hasta los 30 millones de euros, ¿no? O un 6% de los beneficios del año que ha terminado, o medidas que pueden también llegar a los 10 millones, a los 20 millones, etcétera. Ahora, todo esto pues no está todavía en vigor. Es por dónde vamos. Creo que lo más interesante bueno, siendo todo muy interesante, de este borrador es que tiene un carácter extraterritorial. Y esto no es normal. Es decir, cuando se aprueba una ley en un país, tiene como finalidad que se aplique en ese territorio a las personas que están en ese territorio y por parte de los tribunales de ese territorio. El territorio de un país es más amplio de lo que a veces nos imaginamos, porque abarca, por ejemplo, en nuestro caso, no solo la península, nuestras islas, las provincias africanas, nuestros buques, nuestros aviones, nuestras embajadas y consulados, todo ese territorio. Pero este borrador tiene vocación de aplicación extraterritorial. Es decir, que incluso aquellas personas jurídicas, pongamos, empresas norteamericanas, que van a generar inteligencia artificial o que la están generando ya y que se va a aplicar en España o en la Unión Europea, porque es un reglamento de la Unión Europea, tendrán que someterse a esas pautas, a las pautas de este reglamento. Y esto ya ha pasado con el reglamento de protección de datos. Su aplicación extraterritorial pues es, yo creo, una iniciativa de progreso muy importante encaminada a proteger los derechos de los ciudadanos europeos. Estamos entonces en un periodo transitorio. En este periodo de transitoriedad se pueden producir muchos casos. Podemos citar algunos que se den y que no estén sometidos a regulación, porque puede haber mucho. Bueno, ahora mismo muchísimos, ¿no? Pero quizá uno que pueda ser interesante comentar es algo que ya está contemplado en cierto sentido, aunque no totalmente, y es el que se está, digamos, como norma la que se está manejando en el reglamento de protección de datos, que es la cuestión de los perfiles, la elaboración de perfiles. Hace quizá ya 2 años se hizo muy famoso a nivel mundial, repercutió muchísimo, el caso de Cambridge Analytica. No sé si tú lo recuerdas, ¿no? Pero parece ser que fue una agencia que trabajó para la administración Trump elaborando perfiles de votantes. Y en consecuencia la propaganda electoral que se envió no fue una propaganda electoral general y común a todos los votantes, sino que se hicieron perfiles y se envió más enfocada, más centrada a cada persona. Y se dice que de ahí derivó el éxito de aquella campaña electoral. Bueno, pues por ejemplo, en el caso español, parece increíble que sucediera lo que voy a decir ahora, ¿no? Que después de conocer ese caso, la repercusión mundial que tuvo, incluso que tuviera que ir el dueño de Facebook a rendir cuentas al Congreso norteamericano e incluso al Parlamento Europeo, pues después de haber vivido eso, el Congreso de los Diputados español
introdujo un artículo que a mí me parece también muy conocido, pero quizá es en razón de lo que yo explico a mis estudiantes, que es en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General se introdujo un artículo que es el 58 bis. Y en ese artículo de varios párrafos se autorizaba a los partidos políticos a elaborar perfiles en función de la opinión de las personas, es decir, de los votantes. Sí. Bueno, pues esto contó con la mayoría, no, o sea, una ley orgánica, ya sabemos todos, que necesita 176 votos de los 350 diputados que son, ¿no? Bueno, pues consiguió prácticamente la unanimidad, que es un disparate, del Congreso de los Diputados. Es como decir que no les importaba nada que se elaborasen perfiles de los votantes si esto les beneficiaba en la campaña electoral. A mí, por ejemplo, esto me estremeció desde el principio, pero nadie protestó, o sea, se recogió como una noticia en los medios, pero no hubo una protesta, por ejemplo, en artículos de opinión, en columnas, y digo, gracias a Dios, el defensor del pueblo reaccionó al cabo de quizá 2 meses e interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Y efectivamente, fruto de ese recurso, se suprimió ese párrafo que era escandaloso. O sea, que después de haber vivido la experiencia de Cambridge Analytica, los políticos españoles que nos representan en el Congreso de los Diputados se atrevieran a legalizar en una ley orgánica la posibilidad de que se elaborase perfiles para mandarnos una propaganda afinadísima. Sí. Bueno, pues gracias a la actuación del defensor del pueblo... También ocurrió eso en las elecciones de Estados Unidos, que se recibió la noticia que se había manipulado desde otros países, interviniendo a través de la inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando de un tema ético, de un tema moral de amplio calado, y además de unas consecuencias para la moralidad de la persona que está construyendo su sentido auténtico de vida en este planeta, que yo creo que es de una trascendencia importante. ¿Verdad que sí, Pilar? Sí, pero el problema del enfoque ético-moral es que queda, digamos, en la voluntad de la persona, ¿no? Yo creo que la manera de afrontar esto es acudir a la legalidad. Y el tema es que ya no nos vale una legalidad estatal, tiene que ser una legalidad internacional, o para nosotros por lo menos comunitaria, ¿no? Es decir, que tengamos la tranquilidad, la tranquilidad así de que nuestros legisladores, por lo menos a nivel comunitario, pues son conscientes de los problemas que esto puede suponer para nuestros derechos, ¿no? Y que lo abordan y además que establecen sanciones, porque no es suficiente con tipificar comportamientos en los que no se puede incurrir, sino que hay que castigar. Y si castigas, y sobre todo si castigas económicamente, entonces las personas entienden. Si no, no entienden y las personas llegan hasta el límite de lo que la legalidad nos permite. Estamos hablando de casos, de sucesos, y ha sido muy llamativo cómo se ha introducido el programa manipulando una persona que se le ha ido inculcando, ha ido recibiendo rasgos y formas de otra persona. El caso de Lola Flores, como esto se puede repetir muchísimo. Por supuesto, sí. Ha sido hablando de sucesos, de datos, pero es que en la mente de toda persona puede pensar, pues ocurre, y nos pueden hablar. Hay muchos casos, ¿no es así? Sí, de hecho hay varios casos de actrices británicas a las que se les hizo esto, ¿no? Como lo comentaba rápido, de pasada en algún momento, de manipular cogiendo su rostro y construyéndolo sobre otro cuerpo, ¿no? Y después subiendo esto a Internet, con los daños que esto puede tener, no solo desde el punto de vista moral, que es muy importante, sino también desde el punto de vista económico, porque puede frustrar, por ejemplo, un contrato cinematográfico.
Pero sí hay otras muchas posibilidades. Por ejemplo, un tema que no hemos abordado es el de los coches automatizados, que también es una cuestión muy... Bueno, yo, por ejemplo, no me atrevería a ir en un coche sin conductor, pero hay ya personas que lo están haciendo, ¿no? Estos coches, que son coches al final basados en inteligencia artificial, pues pueden tener, bueno, pueden llegar a buen término en su viaje, pero pueden plantearse situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, que haya un obstáculo en la carretera y que no sepa cómo interpretarlo, ¿no? Porque tampoco es lo mismo atropellar a un perro que atropellar a una persona, o estar en el dilema de, por ejemplo, ¿qué hace el coche? ¿Sigue adelante y atropella a lo que está viendo y reconociendo como un ser humano, o se estrella contra un muro porque no tiene escapatoria, ¿no? Bueno, los riesgos son inmensos, ¿no? Y ahí la gran cuestión es reconocerlos todos, entender las amenazas, pero bueno, también entender los beneficios, porque es una cuestión de la que no hemos hablado. Por ejemplo, los beneficios, esta inteligencia artificial sí que nos puede sustituir en trabajos mecánicos, y hay muchos trabajos mecánicos que nosotros hacemos que son poco especializados, de mano de obra escasamente cualificada, ¿no? Penosos, que sí que puede hacer la inteligencia artificial y relegarnos a nosotros a otros puestos pues verdaderamente más creativos, más innovadores, en donde la aportación sea más cualificada. Claro, esto también cuestiona el sistema educativo. Acabas de dar en un tema importante también para la inteligencia artificial. En estos estudios hemos tenido la dicha de otro compañero cofrade, médico, que trabajaba con un robot denominado Da Vinci. Y además a mí me llamaba mucho la atención, ya empezando por el título, Da Vinci. Y me dijo, Leonardo da Vinci fue un investigador, ingeniero, constructor, que hizo el primer robot de la historia. Y está en uso un robot en la medicina ya denominado así, Da Vinci. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hace el robot? Dice, ser dirigido por mí. Un robot que valía $1.200.000 y se está aplicando en la medicina española, en ginecología, fundamentalmente en distintos hospitales de Madrid. Digo esto como cuestión anecdótica para lo siguiente. El robot indiscutiblemente hace una gran misión y función, pero decía el médico, el doctor, que utilizaba el robot, pero sin mí no funciona. A mí me beneficia, porque llega a lugares del cuerpo humano que yo no puedo llegar, pero sin mí no es. Este es un gran mensaje, Pilar. Claro, es la cuestión de la supervisión humana, ¿no? Es decir, que todos los sistemas de inteligencia artificial, en último término, tendrían que estar supervisados por una persona, porque cuando se producen los fallos y los daños, nosotros queremos saber quién responde por esos daños. Y claro, no va a responder una máquina, ¿no? Sí, porque sí. una máquina al final hace lo que le decimos, y es imprescindible saber qué persona va a responder. Pero ahí también hay sus dudas, ¿no? Porque se pregunta, bueno, nos preguntamos, ¿no? Los estudiosos, ¿tiene que responder el que fabricó el software, o tiene que responder el que lo adquirió, o tiene que responder el que lo ha usado y que a lo mejor ha sido negligente o ha sido poco hábil antes de causar esos daños, ¿no? Bueno, plantea otros temas, pero sí, la cuestión de la supervisión humana pues es muy importante. Tú mencionabas este nombre que han dado a su robot, ¿no? O a su inteligencia artificial, pero yo tengo también datos de otro Da Vinci, que es evidente que es una personalidad de gran repercusión histórica, que es un programa de edición cinematográfica. Entonces, aunque yo no estoy en este terreno, pero en mi facultad hay una especialidad que es la comunicación audiovisual, y oigo a los profesores de comunicación audiovisual
que quieren comprar, es un programa caro, que quieren comprar también ese programa por la cualificación que tiene y por las cuestiones que puede realizar, ¿no? Entonces, sí, Da Vinci ha dado nombre a muchísimos elementos y herramientas de progreso. Yo también tengo aquí dos datos de mis lecturas sobre este tema, que en el siglo I después de Cristo, Herón de Alejandría escribió una obra titulada Autómata, y ya ahí hacía su investigación o su elucubración acerca de la posibilidad de que máquinas ayudasen precisamente a las personas en su trabajo. Incluso parece que Aristóteles también tiene una cierta reflexión sobre este asunto, ¿no? Y sí, la cuestión de la supervisión humana es un punto muy importante, no descartarla nunca, ¿no? Y otra cuestión también que parece que está en el borrador del reglamento de la Unión Europea es el principio de seguridad, que no lo hemos comentado anteriormente, ¿no? La necesidad de que lleven todos estos sistemas de inteligencia artificial componentes de seguridad, que le den robustez, ¿no? Que es el término que se utiliza a nivel internacional, que hagan que el sistema de inteligencia sea robusto, firme, que no sea proclive a fallos. Pilar, llegamos al final del programa. Tristemente, muchas cosas se han tratado, pero fundamentalmente hemos planteado la inquietud para las personas que utilizan la robótica y que utilizan la inteligencia artificial con un mensaje que tú les vas a enviar. Bueno, pues tiene que ser un mensaje ponderado, ¿no? Equilibrado, en el sentido de que la inteligencia artificial pues está a nuestro servicio, al servicio del ser humano. No podemos ser nosotros los que sirvan a la inteligencia artificial. Pues muchas gracias por esta explicación y que continúes con la investigación porque es muy interesante. Así que hasta el próximo programa, te decimos a ti. Muchas y también gracias. a ustedes, yo siempre les digo hasta el próximo programa, porque todas las semanas Huella de Nuestro Tiempo les ofrece un tema distinto para que ustedes piensen en la Cofradía Internacional de Investigadores trabaja a través de Huellas de Nuestro Tiempo. Muchas gracias.